Buenos días, sean bienvenidos todos ustedes del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas a través del doctorado en Estudios Económicos, la maestría en Economía y el Centro de Investigación en Teoría Económica. Les da la más cordial bienvenida en esa transmisión en vivo con el webinar Determinants of Student Salaries in the Professional Training Year. Acto seguido, quiero presentar a quienes nos estarán acompañando en este evento. Saludo al doctor Miguel Ángel Flores, profesor del National College of Ireland de la República de Irlanda. De la misma forma, saludo al doctor Jorge Villaseñor Becerra, coordinador de la maestría en Economía, quien nos estará acompañando como moderador en esta sesión. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las escriban en el chat de la plataforma de Facebook Live. Y bien, para dar inicio, dejo en el uso de la voz al doctor Jorge Villaseñor. Buenos días, muchas gracias por el espacio y por la presentación. Es para mí la maestría en Economía en coordinación con el doctorado en Estudios Económicos. Pues un verdadero placer tener el día de hoy al doctor Miguel Ángel Flores, profesor del College of Ireland, National College of Ireland, de la República de Irlanda, el cual, bueno, tengo también el placer de tener una larga amistad con él. Y bueno, es un profesor en economía, experto en economía de la educación, que la verdad es un lujo que lo tengamos el día de hoy, con la plática, los determinantes de los salarios en las prácticas profesionales de los estudiantes de pregrado. Esa sería una burda pero aproximada traducción del tema, ¿no? Me permito brevemente dar una introducción de quién es el doctor Miguel Ángel. No haré mucha justicia a su larga trayectoria, solamente los puntos más importantes. Miguel, bueno, es profesor, ¿sí? en economía, de la Escuela de Negocios del National College of Ireland, del National College of Ireland desde el 2020, y aparte es miembro de la Academia de Educación Superior del Reino Unido, ¿no? Antes de encontrarse en Dublín, Miguel trabajó por 7 años y medio en el sistema de educación superior del Reino Unido. Inició su carrera como un adjunto de investigación en la Universidad de East Anglia y luego como un profesor, ¿sí? Docente y líder justamente del programa de entrenamiento profesional de la Escuela de Economía de la Universidad de Surrey, también en el Reino Unido. El doctor Miguel tiene una licenciatura en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, una maestría en Economía por el ILADES y en conjunto con Georgetown University, esto en Chile, y Georgetown University en Estados Unidos, y un doctorado en Economía por la Universidad de Leicester en el Reino Unido. Miguel tiene intereses de investigación en lo que es organización industrial, economía de la educación y educación superior, ¿sí? El tema que nos presentará el día de hoy, que son los determinantes de los salarios de los practicantes o de los que llevan a cabo sus estancias profesionales, nos hablará de las determinantes de estos salarios, ¿sí? De los estudiantes de economía en particular, en el año posterior a su entrenamiento de pregrado en lo que son las prácticas profesionales. Sin más, pues no abuso de mi tiempo y dejo al doctor Miguel. Un placer, estimado hermano, tenerte aquí y pues adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Jorge, por esta introducción. Y bueno, quiero darle un saludo a todos. Buenos días para ustedes en México, buenas tardes para mí aquí en Dublín. En segundo lugar, es realmente un placer haber estado invitado a participar en esta serie de seminarios de economía, lo cual me parece algo muy importante tanto para los alumnos de la maestría como del doctorado y para aquellos docentes que también, profesores que participan activamente en este tipo de seminarios. Y bueno, como dijo Jorge, que nos conocemos hace varios años y realmente es un placer y un honor para mí estar compartiendo este webinar con ustedes y agradezco la posibilidad de presentar este paper que se llama Determinante de los salarios durante las prácticas profesionales. En
En primer lugar, quisiera poner un poquito en contexto, ¿no? esta línea de investigación por algunas razones. La primera es porque les puede ser útil para aquellos alumnos que están iniciando su carrera, que están encontrando su tema de investigación o que ya lo tienen más o menos definido, las áreas de estudio que quieren hacer de su tesis o aquellos que están iniciando y muchas veces uno en esa etapa se pregunta cómo surge un proyecto de investigación, una línea de investigación. Bueno, les voy a contar un poquito la historia de cómo surge esto y luego voy a entrar un poco más en el detalle de lo que es el paper en sí. En primer lugar, es una línea de trabajo con mi coautor Panos, también hizo el doctorado en Leicester y luego compartimos trabajo en la Universidad de Surrey. Voy a compartir acá para poner esto. Y bueno, ¿cómo surge un poco la línea de trabajo en lo que nosotros le llamamos el Professional Training Year, o también se suele llamar Sandwich Year o también Industrial Placement? Esas son un poco las distintas jerga con la cual se conoce este tipo de programas. Nosotros, cuando recién empezamos a trabajar en la Universidad de Surrey, en el Departamento de Economía, tuvimos que hacer un curso de entrenamiento formal para dar clases, y parte de ese curso consistía en presentar, digamos, una propuesta de investigación. Y en ese entonces estábamos involucrados, tanto Panos como yo estábamos involucrados en este Professional Training Year, que voy a explicar un poquito más en detalle en qué consiste en unos minutos. Entonces decidimos presentar una propuesta de investigación para ese certificado en Teaching and Learning, pero que también nosotros pudiéramos adaptar nuestros intereses económicos en ese contexto y con la idea de seguir trabajando en eso, ¿sí? Eso es un poco cómo surgió. Y nos interesamos en este programa que se llaman Professional Training Year o prácticas profesionales, que son básicamente un programa en el cual los alumnos del Departamento de Economía o en cualquier otro departamento pueden optar, y consiste básicamente en que en lugar de hacer el programa de economía de pregrado de 3 años, lo hacen en 4 años, y en el cual tienen 1 año de práctica profesional, que es al terminar el 2.º año y antes del 3.er año. Entonces, el último año de la carrera se transforma en un 4.º año, y el 3.º es donde hacen las prácticas profesionales, ¿sí? Eso es un poco cómo funciona. Luego voy a explicar un poquito más en detalle. Y empezamos a colaborar y nos empezamos a interesar en este programa, y también, bueno, yo tenía el rol de ser como el director de programa del Departamento de Economía. Entonces empecé a tener mucha información, mucho insight de cómo funciona, y también de contactarme con gente en la universidad y de acceso a información. Entonces eso fue un poco lo que fue motivando esta línea de trabajo. Y de ese proyecto simple que presentamos para este certificado surgió un paper que se publicó en el año 2019, y luego nos dimos cuenta de que la información era de calidad muy buena, y también empezamos a leer más literatura, otros papers sobre este tema, y nos empezamos a interesar cada vez más, y dijimos, bueno, acá hay una oportunidad para aplicar herramientas econométricas en este contexto. Y eso es un poco lo que empezamos a hacer, y ya llevamos algunos años trabajando en ellos. Entonces, este sería el segundo proyecto. Este es un paper que está publicado en el 2020 y que lo enviamos al journal en el 2019. Eso es un poco el contexto. Y luego
al final de la charla voy a hablar un poquito de lo que estamos trabajando actualmente en un proyecto nuevo, ¿sí? Bueno, entonces, lo que les voy a presentar ahora es este paper que se llama Los determinantes de los salarios de los estudiantes en este Professional Training Year. Eso es un poco, ya les conté la historia un poco más real. Ahora voy a contarles un poco la historia más económica, ¿sí? Entonces voy a empezar en primer lugar con la motivación económica, ¿sí? de este paper, de este proyecto. Esto es dentro del contexto de Reino Unido, y básicamente lo que ha sucedido en el Reino Unido es que han habido cambios muy importantes en la educación superior. Dentro de estos cambios en la educación superior, uno de ellos es el incremento de la matrícula que pagan los alumnos por la carrera de pregrado, ¿sí? Hasta el año 2012 los alumnos pagaban el máximo que las universidades podían cobrar por año era de 3.375 libras, ¿sí? Hasta el año 2011. A partir del 2011 se cambia esto y el gobierno de Inglaterra aumenta este techo, ¿sí? Entonces, a partir del 2012, las universidades pueden cobrar el máximo de 9.000 libras por año de matrícula. O sea que estamos hablando de un incremento sustancial, ¿verdad? Es prácticamente casi el triple, ¿sí? Luego, en el año 2017, se ajustó nuevamente esta cuota máxima de matrícula a 9.250 libras por año, y esto por justificaciones de inflación. Ahora, para poner esto un poquito más en contexto, yo diría que la mayoría o casi todas las universidades cobran esta matrícula, o al menos de las universidades que más se conocen, cobran el máximo. O sea que un alumno en la carrera de pregrado de economía paga, digamos, para poner cifras redondas, 9.000 libras por año, ¿sí? Luego, el otro cambio importante que hubo es en el año 2016 se reemplazaron digamos, un poco las becas que daba el gobierno por préstamos, ¿sí? O sea que esto hace básicamente que un alumno que quiere empezar a estudiar la carrera de pregrado normalmente tiene que recurrir a este crédito para estudiar su carrera, ¿sí? Obviamente, como ustedes comprenderán, no todo el mundo necesita eso, pero muchos alumnos necesitan recurrir a este préstamo, ¿sí? Entonces los alumnos para estudiar su carrera recurren al préstamo de educación superior, tanto para pagar la matrícula como para subsidiar o para pagar los costos de mantención que requiere estudiar, ¿sí? Esto, como comprenderán, impone un costo significativo para muchos alumnos, ¿sí? Y acá en esta slide, en esta diapositiva, hay una estimación, digamos, de lo que un alumno que recurre a este préstamo para estudiar la carrera, más o menos cuando termina la carrera o cuando se gradúa, es un poco la deuda que tiene este alumno, que por poner en números redondos son alrededor de 50.000 libras, ¿sí? Entonces este es un poco el contexto más general, un poco la motivación por la cual nosotros estudiamos el sistema de las prácticas profesionales, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque lo que también ha estado ocurriendo en el Reino Unido a nivel de educación superior es que muchas universidades
aquellas que tenían en este programa, ¿sí? Que ofrecían esta posibilidad a los alumnos de matricularse en este programa, que consiste en agregar una práctica profesional que en la mayoría de los casos es remunerada, al menos en economía, como luego voy a comentar un poquito más con los datos que utilizamos para este proyecto. En la mayoría son remunerados, ¿sí? Entonces lo que hemos visto es que la mayoría de las universidades están tratando de mejorar lo que le llaman la employability, ¿sí? Y una de las áreas es reforzar la parte de las prácticas para los alumnos, ¿sí? Entonces, como les comentaba, cómo se conoce este programa en el Reino Unido, y bueno, acá también en Irlanda, es el Industrial Placement o Sandwich Year o Professional Training Year, que es como se le llama en la Universidad de Surrey, que es el objetivo de este paper o el enfoque de este paper, ¿sí? En muchos casos son remuneradas, como les comentaba. Entonces, frente a este aumento en el costo de las matrículas que tienen que pagar los alumnos, hay algunos alumnos que deciden tener algún trabajo parcial para tratar de pagar sus estudios, ¿sí? Otra opción es hacer este programa en el cual los alumnos estudian el primer año, en el segundo año también, y luego en el tercero, en lugar de hacer, de hacer las materias del último año, lo postergan un año más, y en el tercer año van a la práctica profesional. Es prácticamente un trabajo, ¿sí? Entonces ganan un salario y eso les permite a los alumnos ahorrar un dinero para pagar parte de esa deuda, ¿no? que tienen cuando se van a graduar, ¿sí? Ese es uno de los atractivos de este tipo de programa. El otro atractivo también es que muchas empresas, muchos empleadores, ¿sí? En general, porque no tan solo vamos a hablar del sector privado, sino también incluimos en nuestros datos el sector público también. Muchos empleadores les ofrecen trabajo a los alumnos que participan en esta práctica luego cuando terminan sus estudios, ¿sí? Entonces, esto es muy atractivo para muchos alumnos, porque si los alumnos consiguen un placement, luego tienen la chance de mostrar su reputación con los empleadores y luego tener la posibilidad de conseguir una oferta cuando se gradúan, ¿sí? Entonces, este es un poco el atractivo de este sistema. ¿Qué es lo que hacemos en este paper, en este trabajo? Nosotros nos enfocamos en la experiencia laboral de estos alumnos que están dentro de la carrera de pregrado de Economía, dentro de la Universidad de Surrey, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de nuestro trabajo? Es un poco identificar cuáles son los principales determinantes de los salarios de estos alumnos que participan en el placement durante su carrera, ¿sí? Y una de las cosas que enriquece y contribuye a este trabajo es que utilizamos distintas fuentes de información, como voy a explicar en detalle un poco más adelante, ¿sí? Otra de las motivaciones por la cual con mi colega, con Panos, nos, digamos, trajo un poco este estudio es que empezamos a observar que los alumnos que participaban en este programa y conseguían trabajo, algunos de ellos conseguían salarios muy, muy interesantes, ¿sí? Como les voy a mostrar, hay una
una gran variabilidad en los salarios de estos placements, ¿sí? Entonces esto nos despertó un poco la curiosidad y dijimos, bueno, esto tiene un potencial porque podemos estudiar una especie de mercado laboral que está en la etapa anterior al mercado laboral de graduados, ¿sí? Así que esta es un poco la motivación de por qué estudiamos y nos enfocamos en los determinantes de los salarios durante el año de prácticas, ¿sí? Bueno, ya más o menos les he contado un poco el contexto, la motivación. Lo que voy a presentar a continuación es para que se entienda un poquito más cómo funciona este sistema de prácticas profesionales. Voy a hablar sobre como en SARRI se le llama el Professional Training Year, ¿sí? Pues les voy a contar un poquito más algunas características que va a ayudar a entender un poquito a cómo juntamos los datos y qué es lo que tratamos de hacer. Luego me voy a enfocar un poco en qué es lo que ha hecho la literatura y posicionar nuestro artículo dentro de esto y cómo contribuimos. Y luego me voy a enfocar en, digamos, un poco lo estándar en cualquier proyecto de economía empírica, que es la metodología, los datos, y luego les voy a presentar los resultados y vamos a tener una discusión de los resultados y también les voy a dar nuestra interpretación. Eso es un poco lo que voy a hacer, ¿sí? Bueno, para comentarles un poco más de cómo funciona este programa, ¿sí? El Professional Training Year en la Universidad de Surrey, cuáles son las principales características. Bueno, partamos un poco de que es una carrera de pregrado, ¿sí? o una licenciatura en economía. Esto es un bachelor, como se le llama, y los alumnos que se apuntan al departamento de economía se pueden matricular en distintos programas. El programa tradicional de economía, el programa que combina negocios y economía, el Business Economics, luego el programa que combina economía y finanzas, y luego un programa que es más nuevo, un poco más reciente, que es el de economía y matemática, ¿sí? El programa de economía, el de economía y negocios y el de economía y finanzas, comparten el primer año de las materias, son exactamente iguales y son todas materias obligatorias, ¿sí? Esto es importante porque luego a la hora de hacer el trabajo empírico, digamos, un poco nos garantiza que todos los alumnos que hayan finalizado el primer año han tenido el mismo tipo de evaluaciones, ¿sí? Entonces, eso es una característica de esto que nos ayuda un poco con la metodología y el análisis que hacemos. El programa de economía y matemáticas es un poquito diferente porque los alumnos hacen el 50% de las materias en el departamento de economía y el resto del 50% las hacen con los alumnos que estudian matemáticas en el departamento de matemáticas. Pero como voy a explicar luego, cuando hable de los datos, el porcentaje de alumnos que han hecho este programa en nuestra muestra es muy pequeño, ¿sí? Entonces, todos los alumnos que se matriculan en estos programas tienen la posibilidad de hacer este programa de 4 años, que básicamente consiste primer año y segundo año, son las materias que corresponden a estos programas. Luego, cuando terminan el segundo año y luego de que pasan los exámenes, empiezan, digamos, su práctica profesional o Professional Training Year, y eso generalmente es por alrededor de 10 meses o 12 meses, eso es más o menos el periodo, ¿sí? Y luego, cuando terminan esa práctica profesional, luego de ese año, vuelven a la universidad y terminan su carrera con el último año, ¿sí? O sea, ahí hacen las materias del último año, ¿sí? Eso es un poco. Muchos de los alumnos que se matriculan en este programa, ya cuando comienzan la carrera, vienen con la intención de participar en este programa, ya vienen con la motivación de tener esta experiencia de práctica. No obstante,
la universidad es flexible e igual permite a otros alumnos que se cambien y opten por este programa, ¿sí? Como les había comentado, todos los alumnos en primer año toman las mismas materias, los mismos módulos, ¿sí? Excepto el de economía y matemáticas, como les expliqué. Una característica importante es que todas las notas de primer año no cuentan para lo que se llama el Degree Classification, que es la nota final con la cual terminan los alumnos, ¿sí? Esto, bueno, no voy a entrar en detalle de por qué es así, pero básicamente es para darle oportunidad a los alumnos que vienen de distintos backgrounds y es una especie de nivelación, ¿sí? Pero es importante porque en principio uno debería esperar o uno podría pensar de que los alumnos pasen el primer año sin tener una motivación académica en sí para sacar buenas notas, porque no les cuenta la nota del primer año en el promedio de la carrera, ¿sí? Y podría uno pensar que solamente se esfuerzan en el segundo y en el último año, que es donde pesan más o ponderan más las notas del último año en la clasificación final, ¿sí? Luego, durante el segundo año, los alumnos que están interesados en conseguir las prácticas, en paralelo a las materias, toman algunos workshops, hay distintas opciones para los alumnos para que puedan hacer una especie de práctica para practicar para entrevistas, para escribir su currículum, ese tipo de ayuda que presta la universidad a través del departamento que se llama Employability and Career Service. Hacen eso los alumnos. Entonces, en paralelo, los alumnos en segundo año envían las aplicaciones, ¿sí? A distintas empresas, a distintas instituciones en las cuales ellos están interesados, ¿sí? Aquellos que ofrecen una práctica, ¿sí? Y aquellos alumnos que son exitosos empiezan esta práctica luego al final del segundo año y que pasan los exámenes, como había comentado, ¿sí? Es importante acá tener en cuenta que el proceso de selección para estas prácticas es similar al proceso por el cual los alumnos en el último año, cuando están terminando la carrera, pasan para conseguir un trabajo como graduado. Es bastante similar. De hecho, hay muchos empleadores, las grandes empresas, las grandes consultoras, publican ambos tipos a la vez. Las prácticas y los trabajos de graduado. Y el proceso es bastante similar, o sea que los alumnos que están interesados en esta práctica tienen que enviar su currículum y una carta escribiendo su motivación, porque es un poco lo estándar. Ahora, algunos empleadores requieren pasar algunos tests y así van pasando etapas, ¿sí? Hasta que llegan a la entrevista final y luego de la entrevista se decide si los contratan o no. O sea que el proceso es bastante estándar y riguroso y muy similar al proceso de selección que tienen que pasar los alumnos que están buscando trabajo cuando terminen la carrera, ¿sí? Esto es importante porque es un poco lo que les comentaba de parte de la motivación de nuestro enfoque en este mercado laboral de las prácticas, si lo queremos llamar así, ¿sí? La universidad no les da trabajo, no asigna trabajo, sino que les da mucha ayuda a los alumnos, ¿sí? Como les comentaba, en el tercer año los alumnos hacen la práctica y luego vuelven a la universidad para terminar la carrera, ¿sí? Algo que también es importante destacar es que durante este año de prácticas los alumnos no pagan la matrícula de 9.250 libras, sino que pagan un monto bastante reducido que
es alrededor de 1.850 libras. Entonces, de ahí un poco esa motivación para muchos alumnos de poder tener la experiencia de trabajo, de conectarse con gente y de tratar de mejorar sus posibilidades de trabajo como graduado, pero también está la motivación monetaria también, ¿no? Que al conseguir una práctica que está pagada, pueden ahorrar y un poco juntar dinero para pagar la deuda que les comentaba al principio de la charla, ¿cierto? Bueno, yo creo que esas son las principales características. Espero que esté más o menos claro de cómo funciona, ¿sí? Luego, en términos de la literatura económica, o digamos, este tema está un poco en lo que se solapa un poco entre la literatura de economía y literatura de pedagogía en algunos aspectos, ¿sí? Este paper, digamos, estaría dentro de lo que sería la literatura que estudia la experiencia de los alumnos durante las prácticas y la employability, ¿sí? O lo que se le llama los employability outcomes, ¿sí? Y también las diferentes cualificaciones o skills que los alumnos adquieren, ¿sí? Ese sería un poco el gran tema. Ahora, gran parte de la literatura se ha enfocado en estudiar cuál es el efecto, qué relación hay entre tener esta experiencia de práctica durante la carrera de pregrado y los employability outcomes cuando los alumnos ya están graduados y trabajan como graduados, ¿sí? Y por employability outcomes puede ser el salario como graduados, puede ser el tipo de trabajo, el tipo de contrato, ¿sí? Eso es un poco como se suele medir. Que tan pronto los alumnos que participan en estas prácticas consiguen trabajo como graduados, ¿sí? En general parece haber un poco de consenso de que hay un efecto positivo para aquellos alumnos que participan en estas prácticas en estas distintas medidas de employability outcomes, en comparación con aquellos alumnos que no tienen esta experiencia profesional dentro de sus estudios, ¿sí? Eso es un poco el consenso y es el punto número 1 al que se refiere la diapositiva esta, ¿sí? No voy a entrar en detalle, pero eso es un poco lo que se ha encontrado en el lugar. Si alguien tiene dudas o está interesado en esta literatura, en el trabajo que estamos presentando hoy, luego me pueden contactar sin ningún problema y voy a volver a reiterar luego al final y les voy a dar mi información de contacto. No tengo ningún problema. El otro punto relevante de la literatura es que se ha tratado de estudiar, ¿no? ¿Cuál es la relación o el efecto que tiene, digamos, el desempeño académico de los alumnos con el mercado laboral y en particular con estos distintos outcomes que les mencionaba, ¿sí? Y entonces acá básicamente lo que se ha tratado de estudiar es si aquellos alumnos que tienen mejores notas, ¿sí? Durante la carrera tienen algún beneficio en términos de estos indicadores de mercado laboral, ¿sí? Por ejemplo, si un alumno termina la carrera con un mejor promedio, estos alumnos consiguen mejores trabajos que aquellos alumnos que terminan la carrera con un promedio más bajo, ¿sí? O también en términos de los salarios, ¿sí? Entonces, nosotros lo que detectamos en esta literatura es que, por obvias razones, ¿no? El enfoque ha sido predominantemente en tratar de estudiar la conexión entre las prácticas profesionales y
y lo que pasa luego cuando el alumno se gradúa, ¿sí? Puede ser inmediatamente luego de graduarse o al cabo de 5 años de graduado, ¿sí? Entonces un poco eso. Y dadas las características que tiene este tipo de prácticas, al menos en el contexto que estoy contando y en el que analizamos nosotros en el Reino Unido, también en Irlanda es similar. Según me ha comentado Jorge, en México al parecer funciona un poco diferente, en el cual los alumnos hacen una práctica pero no es remunerada, pero con la esperanza futura de conseguir un empleo o conseguir una oferta de trabajo como graduado. Sí, es un poco diferente el sistema, ¿sí? Y dado también, como les comentaba, la característica del proceso de búsqueda y de contratación de los alumnos para hacer estas prácticas, que es muy similar al proceso de contratación que enfrentan los alumnos cuando ya se gradúan, nosotros identificamos que hay un cierto gap acá en esta literatura, el gap de la literatura, como se le suele llamar, es en esta relación, en este vínculo entre el desempeño académico durante los estudios de pregrado de los alumnos y el mercado de las prácticas, ¿sí? Y acá nuevamente el Placement Market Outcomes, que acá puede ser distintas medidas. Nosotros nos enfocamos en los salarios como indicador del Placement Market Outcome, o es uno de los outcomes, ¿sí? Ahora, no somos los primeros en estudiar, enfocarnos en esta relación. Probablemente el artículo más cercano es de Wan and Crawford, que está publicado en el 2018, y ellos lo que básicamente se enfocan es en estudiar aquellos alumnos que consiguen, que tienen que hacen una práctica y tienen un salario muy alto, ¿sí? Que ganan bien en esa práctica, y tratan de ver si el desempeño académico es igual o más importante que algunos indicadores sociales, ¿sí? Eso es un poco el enfoque. Nuestro estudio es diferente al de ellos, si bien está un poco relacionado, pero es diferente porque el paper de ellos se enfoca en alumnos de contabilidad y finanzas. Nosotros nos enfocamos en alumnos del departamento de economía, ¿sí? Pero más allá también nosotros utilizamos otros datos. Utilizamos datos que, por ejemplo, que voy a mencionar de características de la industria, más de la oferta, perdón, de la demanda laboral que ellos no hacen, ¿sí? Porque el enfoque es diferente. Y también en términos metodológicos es diferente. Anticipándome un poco, nosotros utilizamos una técnica Quantile Regressions, que es bastante estándar en la literatura de análisis de salarios y determinantes de salarios. Ellos lo que hacen es clasifican o hacen una categorización de los salarios de los placements y se utilizan un modelo binario para estudiar la probabilidad de participación o la probabilidad de tener un salario alto de acuerdo a esos distintos factores, ¿sí? O los principales. Ellos básicamente encuentran que el desempeño académico es el único determinante para conseguir un salario alto, ¿sí? Nosotros trabajamos un poco diferente y presentamos evidencia nueva adicional, como les voy a mostrar en este tema, ¿sí? En términos metodológicos, nosotros lo que hacemos es aplicar técnicas econométricas bastante estándares y muy conocidas en la literatura de determinante de salario, básicamente. Comenzamos, como es bastante estándar, con un modelo de regresión lineal, ¿sí? En el cual la variable de respuesta es el logaritmo natural del salario, ¿sí?
Y esto es nuestra variable respuesta como está acá, ¿sí? Y esto es logaritmo natural del salario del alumno, ¿sí? En estas prácticas viene determinado por un conjunto de factores, ¿sí? Y dentro de este set de factores nosotros vamos a considerar características demográficas, que voy a explicar un poquito más en detalle, desempeño académico del alumno, y también características del mercado laboral y características profesionales del alumno, ¿sí? Eso es un poco en general lo que nuestro punto de partida. Y como es usual, el último término es el término de error para cada individuo, ¿sí? Ese es un poco el modelo inicial. Y luego el segundo paso, digamos, de la metodología es utilizar lo que se llama las regresiones por cuantiles, ¿sí? Que es un poco tratar de, que es lo que permite esta metodología, es flexibilizar digamos, la pendiente que estima el modelo lineal, ¿sí? Básicamente, en el modelo lineal lo que se asume es que la pendiente es la misma a lo largo de la distribución de salario, ¿sí? Eso, claro, ese modelo es un poco rígido, y lo que permite en las regresiones por cuantiles es flexibilizar eso y permitir con el modelo estimar distintas pendientes a lo largo de la distribución de salarios, ¿sí? Entonces nos permite ver un poco cómo van cambiando estos distintos factores en términos de su factor explicativo de la variable respuesta, que es los salarios. Eso es un poco la intuición de por qué utilizamos esta metodología, ¿sí? Bueno, creo que... Bueno, luego cuando les presento los resultados voy a explicar un poquito más en detalle de lo que hacemos, ¿sí? En cuanto a la muestra, nosotros utilizamos tres años de estos alumnos que hacen las prácticas, ¿sí? Estas son las 3 cohortes de alumnos. Aquellos alumnos que hicieron su práctica profesional en el año 2015-2016, en el año 2016-2017 y en el año 2017-2018, ¿sí? Les recuerdo un poco que este trabajo, cuando lo hicimos, esa era hasta el último año la información que teníamos disponible, y por eso trabajamos hasta ese año, no por otra razón. Trabajamos con los últimos 3 años. En total, acá está el detalle de los alumnos que hicieron el primer por cada año. En total, 287 alumnos hicieron esta práctica, ¿sí? O sea, es el total de los alumnos. Luego, juntamos información, lo cual es bastante estándar en este tipo de trabajos, de información que tiene la universidad en sus récords, como pueden ser características demográficas, información sobre el desempeño académico de los alumnos, y también información sobre el tipo de programa y que participan los alumnos. Luego juntamos información sobre las características de las prácticas, como por ejemplo el tipo de empleador, el sector y los salarios, obviamente, porque es el principal enfoque de nuestro estudio, del Departamento de Employability and Career que tiene la universidad, ¿sí? Y luego también creo que uno de los principales aportes, ¿sí?, de este paper es que utilizamos los currículums de los alumnos, ¿sí? Y de ahí sacamos información que es muy, muy valiosa para este tipo de análisis. Parte de los alumnos, como parte de este programa de prácticas,
como esto está formalmente integrado dentro del programa de economía, los alumnos tienen una serie de evaluaciones de este programa, ¿sí? Tienen, por ejemplo, cuando terminan su práctica tienen que presentar un reporte final, ¿sí? Donde hacen una reflexión sobre su experiencia y cuentan un poco su rol, lo que han hecho y cómo han vinculado o conectado sus estudios con su práctica profesional, ¿sí? Y como parte de ese proceso tienen que entregar el currículum, ¿sí? Entonces nosotros miramos cada uno de los currículums de los alumnos y sacamos información para la estimación de nuestro modelo, ¿sí? Información en cuanto a la experiencia laboral que tienen los alumnos antes de hacer el placement, también miramos información si los alumnos tenían alguna especie de distinción en alguna prueba o en algún curso que hayan hecho, ¿sí? Y también nos fijamos en si los alumnos hablaban más de una lengua, ¿sí? Luego voy a explicar un poquito más. Como en todo tipo de trabajo empírico, sí, cuando un poco se limpia la muestra, se limpian los datos y se ve que es toda la información que hay, nos perdimos algunas observaciones, pero son muy pocas, y esto ha sido debido a que algún alumno no entregó su currículum, entonces no podemos usar esa información, o porque la información de salario no estaba, ¿sí? Lo cual, en resumen, trabajamos con una muestra de 274 alumnos en estas prácticas. Acá les quiero presentar un poco para que tengan idea de la distribución de la variable respuesta, que en nuestro caso es el salario real anual. Como estamos trabajando con alumnos que obtuvieron el salario en años diferentes, consideramos el efecto inflación y consideramos el año 2015 como año base, ¿sí? Entonces, lo que observamos acá en este gráfico es la distribución de los salarios reales, como ustedes pueden observar. Tiene una positive skew que se llama, como es típico de observar en la distribución de salarios. Algo importante que, como les comentaba al principio de la charla, es que nos pareció muy interesante que si miramos esta distribución, hay alumnos que ganan bastante dinero, durante estas prácticas, bastante dinero, si lo comparamos con lo que es el salario medio o la mediana para los graduados incluso, o para la población, ¿sí? Para que tengan una idea, el salario promedio de un graduado en Inglaterra en una carrera de economía está alrededor de 25.000 libras al año. Y acá lo que observamos es que estos son alumnos todavía, o sea que estos son alumnos que aún no están en la etapa de graduado, y observamos, ¿sí?, una proporción que no es menor, digamos, o sea que no es casi cero, de alumnos que ganan incluso por encima del promedio de lo que gana un graduado, incluso llegando hasta casi 40.000. Entonces, esto a nosotros nos pareció bastante interesante. Estoy chequeando la hora, voy a empezar a apurar un poquito, pero les voy a explicar un poco ahora cuáles son los factores que consideramos. Nuestro enfoque es en el desempeño académico y dado que los alumnos buscan trabajo y consiguen práctica durante el segundo año, entonces al momento de conseguir esta práctica, básicamente lo que los alumnos incluyen en el currículum y lo que ayuda, digamos, a los alumnos a conseguir esta práctica y lo que puede ser determinante en principio son las notas del primer año, porque obviamente durante el segundo año todavía los alumnos no tienen las notas, ¿sí?
Entonces, utilizamos el promedio de las notas de primer año, ¿sí? Como les comentaba, una de las características que tiene el programa este es que todos los alumnos de primer año son evaluados de la misma manera. Entonces, esto digamos, es un indicador, digamos, que a priori no tiene ruidos por la parte de las evaluaciones de alumnos, que podría ser el caso si los alumnos tuvieran distintas evaluaciones, ¿sí? Bueno, creamos una variable que es la experiencia laboral, ¿sí? Que nosotros miramos en los currículos y construimos esa variable y nosotros la medimos como el número de diferentes trabajos que los alumnos tuvieron antes de la práctica, ¿sí? Aquí quizás, anticipándome probablemente alguna de las preguntas de la audiencia, ustedes podrían pensar, bueno, pero ¿y el número y por qué no otra alternativa? Bueno, pensamos varias alternativas para medir la experiencia laboral. Una de las típicas es años de experiencia laboral. Tratamos de construir una variable que nos midiera la duración de la experiencia laboral. Pero esto nos resultó ser bastante difícil por algunas razones. La principal es que, claro, estos son alumnos que estamos hablando, que uno basa en las estadísticas descriptivas, que en promedio tienen 18 años, 19 años. Entonces, no tienen años de experiencia laboral como se suele contabilizar en estudios para el mercado laboral, de determinantes de salario, digamos, personas que ya tienen trayectoria profesional. Entonces, esa es una de las razones. Y la otra es que nos dimos cuenta también al mirar los currículos que aún cuando los alumnos en el currículum detallaban el periodo en el cual hicieron un trabajo, por ejemplo, asistente en un negocio o asistente de contabilidad o de lo que sea, digamos, no, sobre todo aquellos que reportaban que tenían una experiencia durante el verano, ¿sí? Claro, ponían el verano 3 meses durante el verano, pero en realidad después nos dimos cuenta que algunos alumnos ponían práctica durante 3 meses, pero en realidad no habían hecho una práctica o han tenido una experiencia laboral de 3 meses, sino que trabajaban esporádicamente, o sea que no fue una experiencia continua durante todo el verano. Fue probablemente 1 o 2 días en la semana, o fueron asistentes durante los fines de semana, ¿sí? Fueron contratados especialmente para ciertas promociones de algunas empresas. Entonces fue difícil y no nos confiamos, digamos, de construir una variable que midiera la duración. Por eso construimos esta variable que es el número de diferentes, ¿sí? La otra variable es la ubicación, y esto un poco en consonancia con la literatura que muestra un poco que la ubicación de los empleadores es un factor que puede determinar el salario, ¿sí? Y bueno, como ya les voy a mostrar, gran parte de los alumnos que hacen las prácticas las hacen en Londres, ¿sí? Y obviamente en Londres se paga un salario un poco más alto porque tienen que compensar por los costos más altos que tiene vivir en Londres, o aún así, si una persona no vive en Londres pero tiene que viajar, aún tiene un costo, digamos. Entonces utilizamos esa variable DAMI, ¿sí? Para ver si había alguna diferencia por género, construimos esta variable DAMI, que toma el valor 1 si es masculino o 0. La variable edad, ¿sí? Luego también para capturar, digamos, la nacionalidad, construimos una variable DAMI que es igual a 1 si el alumno es de Inglaterra o no. También, para agregar otros factores sociodemográficos, incluimos la variable ethnicity, y que es básicamente los alumnos reportan y completan un formulario cuando entran a la universidad y llenan, digamos, ponen en el casillero
lo que ellos creen que es su ethnicity. Gran parte de los alumnos reportan que vienen de una ethnicity y reportan white, pero también hay un porcentaje que viene de Asia, ¿sí? Y creamos dummy para ese efecto. Luego, como les comentaba, creamos dummy para controlar por aquellos alumnos que están matriculados en distintos programas, para ver si hay algún efecto. En particular nos interesaba, digamos, ver si había algún efecto en los salarios de aquellos alumnos que están matriculados en el programa de economía y finanzas, ¿sí? Si eso daba alguna ventaja o no, en términos de salario. Luego, y construimos una variable que le llamamos accomplishment, que es una variable que luego, mirando al currículum, nos podía dar alguna indicación de que algún alumno haya tenido algo que destacar, ¿sí? Y eso puede ser la participación, por ejemplo, en un Bloomberg test o algo así, que haya sacado una nota alta, si eso podía un poco reflejar alguna ventaja o algo que le permitiera obtener un salario mayor, ¿sí? Eso es un poco. Luego, como les comenté, construimos una variable dummy para saber si hablar más de una lengua tenía alguna ventaja, ¿sí? Y luego algo que también podemos analizar es el tipo de industria en el cual estos alumnos hacen la práctica. Para darles una idea, muchos alumnos obviamente tratan de conseguir una práctica que sea en el ámbito económico, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ser así. De hecho, observamos que hay alumnos que hacían su práctica en el área de contabilidad, ¿sí? Que está un poquito, digamos, no tan cercano a economía. Entonces, lo que decidimos fue construir dummies que de alguna manera capturen el efecto del tipo de industria que sea cercano a economía. Y acá en este grupo del sector económico, digamos, incluimos, por ejemplo, por ejemplo, el Banco de Inglaterra, a las grandes consultoras, ¿sí? Como Deloitte, después otro tipo de empleadores que, digamos, en los cuales los alumnos hacen un trabajo que está más relacionado al sector económico. Por ejemplo, alumnos que trabajan en la Oficina Nacional de Estadística, haciendo reporte económico, algún tipo de análisis de indicadores, ¿sí? Entonces, ese tipo de empleo los agrupamos dentro del sector económico. Después también el sector tecnológico, porque hay algunos alumnos que hicieron la práctica en empresas como Microsoft, como IBM, ¿sí? Entonces hicimos esta distinción. Les voy a presentar acá un poco las descriptivas estadísticas y voy a resaltar un poco algunas cosas interesantes, ¿sí? Estas columnas son las estadísticas descriptivas para la muestra completa, ¿sí? Por ejemplo, el salario real, el promedio es de alrededor de 19.000 libras, ¿sí? Pero como les mostraba en el gráfico, el salario mínimo fue de 12.000 libras y un máximo de casi 40.000, ¿sí? Y acá les muestro el promedio por estos cuantiles. Esto es los salarios que los más bajos, el salario más alto, y esto es lo que está en el centro de la muestra, ¿sí? Y lo que vemos un poco es cómo va incrementando. Luego, interesante es el desempeño académico durante el primer año. El promedio es alrededor de 70, entonces sobre 100. Y el mínimo es de 51, el máximo es de 88. Algo interesante y que luego va a ser un poco consistente con nuestra econometría, con nuestros resultados econométricos, es que a medida que vamos moviéndonos a los cuantiles más altos de la distribución de salario, las notas va aumentando, ¿sí?
La proporción de varones respecto a mujeres es de casi 70%, lo cual es más o menos típico en las carreras de economía. Luego la mayoría de los alumnos son de nacionalidad de Inglaterra, y luego acá las otras variables. Algo más que destacar es que, como ya les mencioné antes, alumnos que están matriculados en el programa de Economía y Matemáticas son muy poquitos. La mayoría, casi el 50%, están matriculados en el programa de Economía, que es el benchmark que usamos en nuestro modelo. Y en cuanto a la ubicación, Londres, más o menos casi el 60% de los alumnos hacen su práctica en Londres. Y algo interesante es que cuando miramos el promedio por la parte baja de la distribución hacia más los salarios más top, de hecho va aumentando, y de hecho todos los alumnos que ganan, que están en los salarios más altos, hacen su práctica en Londres. En cuanto a la experiencia de trabajo, que es algo que nos interesaba un poco mirar, el promedio es alrededor de 3. Eso es el número de diferentes trabajos. Y observamos que hay bastante variabilidad entre nula experiencia y un máximo de 8. ¿Sí? Y respecto a la otra variable interesante, importante, que les voy a mostrar, es que el sector económico, cuando vamos mirando un poco cómo va esta variable a lo largo de la distribución de salario, va aumentando, y los alumnos que ganan tienen un salario alto, tienen un 70% de los alumnos están dentro de del top 90 que le llamamos, ¿sí? O sea, los alumnos con el 10% más alto de salario, ¿sí? Algo que me había olvidado comentar: dentro de este sector económico también incluimos empleos que están en el área de finanzas, ¿sí? Bueno, les voy a mostrar un poco ahora los resultados. Tampoco me quiero abusar mucho del tiempo. Entonces, como les explicaba, lo que nosotros en una primera etapa aplicamos un modelo de regresión lineal. Empezamos con un modelo muy simple que le llamamos M1. El primer modelo fue una estimación del logaritmo natural del salario real anual de cada alumno, la constante, y luego nos enfocamos en el desempeño académico durante el primer año, la nota del primer año, y job experience, que es el número de experiencia, el número de diferentes trabajos antes de la práctica, ¿sí? Y luego lo que fuimos haciendo fue agregar los distintos regresores hasta completar el modelo 10. Va a ser el modelo que incluye todo el set de variables que nosotros podemos utilizar. Y luego también agregamos 2 intersection terms, que es adicional a todo el set de variables de control, que son el modelo 11 y 12. Entonces ahora les voy a mostrar estos resultados para que puedan ver un poquito mejor. Cualquier cosa, si no, Jorge me avisa si es que no se puede. Yo les voy a mostrar, lo tengo acá un poco preparado, ¿sí? Entonces, en el paper solamente presentamos el modelo 10, el M10, porque es el modelo que mejor se ajusta a nuestros datos y que también cumple satisface los supuestos estándares, ¿sí? Pero acá les quiero mostrar que por ejemplo, es la variable que nos interesa. Comenzamos con la el academic performance del primer año y la experiencia laboral. Si nos miramos a lo largo de esta tabla, lo que vemos es que las notas del primer año son un factor determinante de los salarios y es consistente, es estadísticamente significativo al 1%. La tabla se lee como se lee cualquier tabla estándar de un trabajo empírico, y lo que está entre paréntesis son los errores estándares robustos, ¿sí?
Entonces, esto es algo que un poco confirma nuestra, digamos, lo que un poco mirábamos con la estadística descriptiva y lo que esperábamos encontrar. Luego, en cuanto a la experiencia laboral, cuando miramos la tabla vemos que la relación es débil, ¿sí? Depende del modelo, o es no significativa o es significativa al 10%. Similar al efecto de la nota de primer año, la ubicación, digamos que la variable DAMI de Londres, tiene un efecto estadísticamente significativo al 1% y es bastante consistente a lo largo de la estimación de distintos modelos, ¿sí? Luego, si miramos los otros factores que incluimos en los modelos, encontramos que la mayoría de ellos o no son factores explicativos de los salarios o tienen un efecto muy débil, ¿sí? Sin embargo, cuando incluimos este sector económico, el que nos da el tipo de industria, resulta que tiene un poder explicativo y encontramos que los coeficientes en estos modelos son estadísticamente significativos al 1%, ¿sí? Eso es entonces lo que podemos ver de estas estimaciones. Ahora, voy a volver a la sesión. Entonces, lo que está básicamente, y va a ser un poco los resultados principales que se van a mantener con la metodología de las regresiones por cuantiles, que es que los principales determinantes de los salarios son las notas de primer año o el desempeño académico de los alumnos en el primer año, es la ubicación, que es particularmente en Londres, y el sector, que es el sector económico, ¿sí? Estos son los tres. Y el resto de los factores, posibles factores, no contribuyen a explicar los salarios. Entonces, un poco en resumen de lo que observamos es que encontramos que son tres factores los principales determinantes de los salarios en estas prácticas, ¿sí? La nota de primer año, que es la medida que utilizamos como desempeño académico, el efecto Londres, ¿sí? Que es la ubicación, y el sector económico, o sea, que aquellos alumnos que consiguen una práctica y hacen una práctica en estos sectores que categorizamos como económicos, obtienen un salario más alto. Luego, resultados no concluyentes, que no tienen factor explicativo, es a pesar de que podríamos esperar de que está matriculado en el programa de Economía y Finanza, al final no tiene un factor determinante en los salarios, la experiencia y hablar más de una lengua tampoco. Algo interesante también, que luego voy a comentar, es que no encontramos diferencias salariales por género, ¿sí? Que es algo que se ha venido estudiando, es algo que está bastante en boga, ¿sí? Y bueno, el resto de los factores demográficos, no resultan ser factores determinantes de los salarios, ¿sí? Ahora, algo que aclarar, no me voy a detallar en la parte más de los chequeos, pero hicimos los chequeos de los supuestos del modelo y al final nos quedamos con el modelo 10 porque al incluir los términos de interacción nos creaba problemas de colinearidad con los resultados. Entonces, al final, el modelo que mejor se ajusta a nuestros datos es el modelo 10. O sea, es el modelo que incluye todo el set de factores que utilizamos, pero sin los términos de interacción. Entonces, ahora un poco el segundo paso es lo que hicimos fue
tomar este modelo 10 como base y ver un poco cuáles aplicamos las quantile regression, y lo que tratamos de hacer es ver dos cosas. Uno es cuál es la diferencia que hay utilizando esta metodología con la estimación promedio, o sea, la de regresión lineal, y luego cómo el efecto de cada uno de estos factores va cambiando a lo largo de la distribución de salarios, que eso nos lo permite esta metodología y no el modelo de regresión lineal, ¿sí? Por si alguien está interesado, me pueden contactar, y si quieren un poco más de información y detalle de cómo se aplica esto en Stata, bueno, por razones obvias de tiempo, no los puedo explicar ahora, pero me pueden contactar, ¿sí? Y bueno, utilizamos básicamente el estimador de Machado y Santos Silva, que propusieron en el 2013. Tuve la ventaja y tenemos la ventaja de que conocemos a Joao, que es Santos Silva, el creador de esta propuesta, y también nos ayuda un poco con la aplicación de esta metodología. Veamos un poco los resultados entonces, y comentamos un poco cuáles son los resultados. Los voy a mostrar de vuelta en esta tabla, a ver si se ven un poco mejor, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a enfocarnos primero en los principales determinantes, ¿sí? Entonces, esta columna, ¿sí?, muestra los resultados del modelo 10, es decir, donde la variable respuesta es el logaritmo natural del salario real, y como determinantes incluimos todos los factores que utilizamos para esta muestra, ¿sí? Entonces, este es el modelo 10 estimado por el método lineal. Y luego, en estas columnas, lo que tenemos es la estimación para cada uno de los cuantiles. Este es el cuantil de los salarios, del 10% de los salarios más bajos, del cuantil 25. Este Q05 es la estimación de salarios en la mediana, ¿sí? Y luego estos son los salarios el 25% más alto, y este es la estimación para los determinantes de aquellos salarios que están en el 10% más alto de la distribución, ¿sí? O los top salaries, ¿sí? Bueno, lo que vemos, una cosa que encontramos es que las estimaciones de modelo lineal sobreestiman la estimación cuando se utiliza la mediana. Y esto es un poco el reflejo de esta distribución skew de los salarios, ¿sí? Si nos enfocamos en este determinante, ¿sí?, de las notas de primer año, lo que vemos es que a medida que nos movemos hacia los salarios más altos, si comparamos, para ser más preciso, si comparamos el coeficiente estimado en la mediana versus el coeficiente estimado para el 10% de aquellos alumnos que tienen el 10% más alto de los salarios, vemos que hay un incremento significativo en el coeficiente. De hecho, el coeficiente es el doble, ¿sí? Entonces, esto, digamos, nos confirma esta idea de que el desempeño académico es importante, ¿sí? Y un poco nos confirma de que el desempeño académico incrementa los retornos, ¿sí?, en términos de los salarios. En cuanto al otro determinante, es algo también, un resultado similar esperado, que la ubicación de la práctica en el efecto Londres va incrementando también y es consistente a lo largo de toda la distribución de los salarios, ¿sí? Y luego, si miramos el sector económico, ¿sí?, solamente nos resulta ser estadísticamente significativo al 1% para los salarios altos, ¿sí? El resto no resulta ser, para el resto de los cuantiles resulta ser estadísticamente no significativo, ¿sí? Ahora,
volviendo un poco a la experiencia laboral, encontramos que si bien presenta un efecto muy débil en la media, por el modelo lineal, o en la mediana, acá no hay efecto en la mediana, o sea, la estimación de la mediana salario, sí hay un efecto que parece ser importante cuando nos movemos a los salarios más altos. O sea que los salarios más altos están determinados en parte por la experiencia laboral de estos alumnos, ¿sí? Algo que también lo comentamos un poco más en detalle en el paper, no creo que tenga mucho tiempo para discutirlo, es el tema de esta variable de accomplishment, ¿sí? Que resulta ser estadísticamente significativo al 5% y con un coeficiente negativo en los salarios más altos, ¿sí? Bueno, voy a volver acá. Bueno, un poco resumiendo un poco lo que les estaba mostrando, es que el efecto del desempeño académico, que nosotros medimos como las notas de primer año, la ubicación del trabajo, que es el efecto Londres, y el sector económico son los tres factores determinantes de los salarios, ¿sí? Y esto es aún más importante, con lo que vemos que estos retornos son crecientes cuando miramos los salarios más altos, ¿sí? En particular, los retornos del desempeño académico, de tener un buen desempeño académico, son crecientes y aún más importantes para un salario alto, ¿sí? También a destacar que la experiencia parece ser relevante para obtener un salario alto, ¿sí? Bueno, ahora un poco les voy a presentar un poco la discusión y tratar de darle un poco la interpretación que nosotros les damos a estos resultados. Nosotros estamos convencidos de que estos tres factores, el desempeño académico, la ubicación de las prácticas y el sector, son los predictores más robustos que encontramos de estos salarios en las prácticas, ¿sí? Y algo importante es que el desempeño académico, ¿sí?, del alumno de primer año no tan solo le aumenta las chances de conseguir una práctica, que es algo que nosotros estudiamos en un paper publicado con Vanos en el 2019, ¿sí? Pero con este paper lo que encontramos es que además tiene retornos positivos y crecientes en términos de salarios, ¿sí? Los resultados del efecto Londres son de esperar, está de acuerdo a lo que podemos encontrar en las estadísticas nacionales y también respecto al sector económico, ¿sí? Que son sectores en los cuales se consigue un salario más alto, ¿sí? Ahora, algo interesante es respecto a la experiencia laboral de los alumnos, ¿sí? Cuando miramos el promedio de los salarios o la mediana de los salarios bajos, no es un factor determinante. Nosotros la interpretación que le damos y la explicación a este resultado es que, y eso lo comprobamos con la información que tenemos de cómo funciona esto en este programa, es que muchos de los empleadores ofrecen a los alumnos un proceso de training que les ayuda, digamos, a incorporarse y a estar, digamos, a la altura para el desempeño de los trabajos que tienen que hacer en estas prácticas, ¿sí? Y además es bastante formal y muchas de estas empresas tienen ya un sistema bastante estándar para darles el training al alumno. Entonces, digamos, es de esperar de que hay algunos empleadores que, digamos, no les es relevante y bueno, tiene sentido porque muchos empleadores lo que buscan es el potencial del alumno para desempeñarse en la función, ¿sí? Y que muchas veces la experiencia laboral no necesariamente es relevante, ¿sí? Ahora,
cuando miramos los resultados en el 10% más alto de los salarios, ¿sí? Lo que llamamos el Q09, como les decía, algo interesante es este retorno positivo y que va incrementando del desempeño académico, ¿sí? Miramos un poco cuál es el porcentaje dentro de estos alumnos que tienen el 10% más alto de los salarios. Encontramos que casi el 80% de estos alumnos obtuvieron una nota destacada, ¿sí? En el primer año, ¿sí? Y esto, bueno, es un resultado intuitivo que nos dice que los empleadores contratan a aquellos alumnos que son de mejor desempeño académico, ¿sí? El resultado que encontramos en cuanto a la experiencia laboral, que es un determinante para un salario alto, también tiene, digamos, la explicación que le encontramos en la parte intuitiva, es que aquellos empleadores que digamos, ofrecen un salario más alto, también tienen en cuenta no tan solo el desempeño académico, sino también aquellas transferable skills que se llama, que pueden aplicar de la experiencia previa a este trabajo, ¿sí? O es otra forma adicional de separar, digamos, a los mejores candidatos de otros que no son tan buenos, ¿sí? Como ya voy a checar el tiempo, estamos cerca del límite de tiempo. Me voy a enfocar en básicamente otra cosa interesante que encontramos, es que no hay diferencia significativa de los salarios en términos de género, o sea que no hay un gender pay gap, si lo queremos llamar esto, ¿sí? Este resultado es consistente con lo que se ha encontrado en la literatura cuando se estudia las diferencias por género en los salarios cuando se entra al mercado de trabajo, ¿sí? Y que luego las diferencias salariales por género aparecen años después de que los profesionales entran al mercado laboral, ¿sí? Eso es un poco consistente, ¿sí? A lo que se refiere a esta parte. Algo también que nos llamó la atención es que la literatura que estudia, digamos, las diferencias salariales por género, ¿sí? Ha encontrado esto que se llama el glass ceiling effect, que básicamente es que para los salarios bajos, ¿sí? No hay diferencia salarial entre hombres y mujeres, pero a medida que vamos moviéndonos a la parte alta de la distribución de salarios, aparece esta diferencia salarial de que los hombres ganan más que las mujeres dentro de estos grupos que obtienen salarios muy altos, ¿sí? Nosotros miramos esto y tampoco encontramos evidencia de este glass ceiling effect en nuestra muestra, ¿sí? En este contexto. También comparamos, digamos, la proporción de varones y mujeres con salarios bajos y también con salarios altos, y encontramos que es consistente con el promedio, o sea que no hay diferencias debido a género en nuestra muestra. Bueno, yo creo que eso es más o menos lo que les quería contar. Solamente para concluir, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Para recapitular un poco, este es uno de los primeros artículos que intenta analizar, estudiar, digamos, el mercado de prácticas, ¿sí? Y con el enfoque en los salarios, ¿sí? Los principales resultados los tienen ahí en la slide, que ya los comenté. El desempeño académico en el primer año es un predictor importante de los salarios, la ubicación y también el sector económico, son los tres importantes. Y luego también encontramos que aquellos alumnos que obtienen un salario alto también tienen que mostrar alguna experiencia previa de trabajo, ¿sí? Y el resto de los factores o no tienen una importancia significativa o tienen un poder predictor muy débil en los salarios. Bueno, espero
haber estado dentro del límite de tiempo. Bueno, espero que hayan encontrado esta presentación interesante y bueno, quedo a disposición para cualquier pregunta que puedan tener. Bueno, gracias Miguel, interesantísimo la charla. Definitivamente es muy interesante ver cómo las dinámicas del mercado laboral en este sandwich year, ¿no? Están determinadas por ciertas variables que sería interesante también, yo no sé tu opinión, sería interesante saber si ya en el labor market o en el job market, digamos, una vez terminados los estudios formalmente, si las mismas variables se aplican, ¿no? Como hacer una comparativa, ¿no? Sería interesante ver si la dinámica cambia entre cuando estás haciendo la práctica profesional y las determinantes del salario entonces, a cuando ya tu primer año de empleo formal, si sigue siendo determinado por lo mismo, ¿no? Eso sería algo que a mí me llamaría la atención o me interesaría saber. Hay una pregunta, un par de preguntas aquí del público, de los alumnos. Una dice, teniendo en cuenta que el tomar las prácticas ayuda a la estabilidad económica de los alumnos, ¿qué efecto tiene en el desempeño académico de los alumnos del último año entre los que toman las prácticas antes de y los que no? Sí, interesante pregunta y bueno, primero voy a confirmar un poco lo que me comentaba Jorge en cuanto a si, digamos, los mismos determinantes que encontramos nosotros para los salarios de prácticas se mantienen un poco luego en lo que es los salarios de graduados. Esto ha sido así estudiado en literatura y son bastante consistentes, ¿sí? Obviamente luego, cuando ya empieza el desarrollo profesional, empiezan a jugar, a ver otros factores que también determinan, ¿sí? Pero en principio el desempeño académico es un factor importante para los trabajos a futuro. También el sector, cuán alineado está, digamos, el trabajo que encuentran los graduados con sus estudios, eso también es importante, ¿sí? Y la ubicación también, eso es algo que también se ha encontrado. O sea, hace que confirme un poco lo que me comentabas. Ahora, si me permites, a la pregunta la segunda pregunta, en cuanto a cuál es el posible efecto digamos, de las prácticas en el desempeño del último año. Esto también ha sido estudiado. Si a alguien le interesa, me puede contactar por email y yo encantado puedo compartir literatura sobre esto. Y se ha encontrado que no tan solo en economía, sino en otras áreas, aquellos alumnos que participan en estas prácticas luego obtienen una nota en promedio más alta en el último año de la carrera que aquellos alumnos que no han hecho estas prácticas. Y bueno, la pregunta es ¿por qué? Bueno, la razón es que los alumnos que participan en estas prácticas tienen una experiencia real, estos son trabajos reales, entonces los alumnos adquieren un set of skills que se obtienen prácticamente dentro de estas prácticas, como por ejemplo planificación, cómo planificarse para estudiar, para mejorar el tiempo, para ser más productivo, más eficiente, ¿sí? Y esos son skills que luego se aplican a otros ámbitos, y uno de estos ámbitos es el estudio, ¿sí? O sea que sí, efectivamente. Miguel, te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo para tan interesante charla. Se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. Yo sé que al principio a lo mejor 90 minutos parecía como una eternidad, pero se van rápido. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo, pero bueno, creo que ha sido de mucho interés. Hay felicitaciones, hay muestras de interés por parte de los alumnos. No dudaría que más de alguno te busque en algún momento para saber más. Cualquier cosa yo todos te la haría saber. Y de nuestra parte, como programa, te agradecemos muchísimo el favor de tu presencia y de dedicarnos este tiempo. Y yo personalmente, pues te mando un abrazo y toda mi gratitud, hermano, por aceptar la invitación.
Bueno, Jorge, yo simplemente quisiera agradecerte personalmente por esta invitación, que ha sido un encanto y un agrado y un honor para mí haberles presentado esto y estar en contacto contigo. También poder presentar esto a la audiencia y bueno, y también decir que estoy trabajando en un proyecto nuevo con Panos, que lo que básicamente es mirar la siguiente etapa y es ver un poco cuál es la contribución o el efecto de este programa de prácticas en los graduados, ¿sí? Así que si alguien está interesado en esta línea de investigación, encantado de que me contacten directamente. Ahí está mi correo electrónico, o si no, que te contacten a ti, Jorge, como sea, ¿sí? Y bueno, muchas gracias al departamento y bueno, que disfruten el resto de la jornada. Gracias, Miguel. Un fuerte abrazo para todos. Gracias y muchas gracias por el favor de la atención también a los alumnos, a los colegas, a todos los que nos dedicaron este tiempo. Gracias. Hasta luego. Un placer.